Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Este es el momento donde cada día tenemos un paréntesis, un stop, una parada en nuestra vida cotidiana, pero no hacemos simplemente esta parada para distraernos, sino para aprender, para meditar y para recibir los consejos del Señor. Creer en sus profetas es el tiempo que a través del nuevo tiempo podemos tener para compartir los consejos inspirados de Dios. Estamos con el pastor Bruno Razo y nos alegra compartir con él y también recibir los consejos que nos trae cada día. Un gusto saludarte, estar contigo, Pastor Eber, también estar con todos nuestros amigos, compartir esta mesa pequeña, pero que está sostenida, ¿no?, por el mensaje de la palabra, por el mensaje de Dios para nuestra vida. Y es un privilegio para nosotros y para mí poder estar con el pastor Eber Piñeiro, pastor y doctor en teología, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, para compartir no simplemente desde una función o desde un título académico, sino para compartir desde el corazón la seguridad de las promesas de Dios que extraemos a través de la Biblia, a través de los escritos de Elena de White, tomando la declaración de la Escritura, de la Biblia, que dice que cuando podemos creer en Dios estamos seguros y si creemos en sus profetas seremos prosperados. Y por eso todos los días buscamos esa seguridad y esa prosperidad que solo la palabra de Dios puede proveer para cada uno de nosotros. Hoy nos detenemos en Josué capítulo 19. Así es, pastor. Josué capítulo 19 trata un tema que pienso que trae una lección muy grande para todos los cristianos. Pero antes de plantearle la pregunta, me gustó mucho algo que dijo: nos sentamos en torno a esta mesa pequeña, pero que tiene una importancia grande, ¿no? Yo pensaba, realmente el tamaño de esta mesa es inversamente proporcional a la importancia que tiene en base a que tenemos en primer lugar las Sagradas Escrituras y en segundo lugar el consejo, ¿no?, inspirado en los libros del Espíritu de Profecía. ¿No? Realmente lo que está contenido aquí, que es la base de nuestro diálogo, realmente hace que esta conversación tenga validez, ¿no? Una validez moral, una validez actual para nuestra vida. Claro, y yo lo digo porque ni la mesa ni nosotros somos grandes,
somos pequeños, insignificantes, y la mesa simplemente nos sirve para sostener, ¿no? Ajá. Y nosotros simplemente servimos para retransmitir lo que ha llegado a nuestra vida. Claro. Así que la importancia de este momento está dada precisamente en compartir con fidelidad el mensaje de la palabra, que no es otra cosa que el mensaje del Señor. Qué bueno, pastor. Y realmente ahora, con esa indicación tan importante, capítulo 19 de Josué nos está mostrando que la repartición de la tierra se había terminado. La mayoría de las tribus estaban asentadas en su territorio, prácticamente, e incluso la mayor parte del territorio ya había sido conquistada. Cada tribu tenía una parte que tenía que terminar de conquistar, ¿no? Pero en forma general, las tribus ya habían recibido su herencia. Y ahora, Josué, que también había recibido la promesa, al igual que Caleb, la otra vez, hace unos días hablamos sobre Caleb, y que él también había recibido la herencia por una promesa que Moisés les hizo, que los únicos dos que llegarían a pisar tierra prometida eran ellos, ¿no? Josué y Caleb. Y se le había prometido que él recibiría también heredad. Es interesante cómo es que el líder espera que todos reciban su parte, y entonces él recién dice, bueno, ¿no? ¿Se acuerdan? El líder pudo haber dicho, mire, yo voy a recibir primero y ustedes después, pero hizo al revés. Una cosa interesante. ¿Cómo reveló Josué su carácter desinteresado? Yo voy a compartir una declaración de Elena de White y después voy a compartir un mensaje de Jesús que ilustra y que nos permite encontrar una respuesta a tu pregunta. Y después que acabaron de repartir la tierra, y cuando ya todas las tribus habían recibido la heredad que les tocara, Josué presentó su derecho. A él como a Caleb se le había prometido una herencia especial. No pidió, sin embargo, una provincia grande, sino una sola ciudad. Le dieron la ciudad que él pidió y él reedificó la ciudad y habitó en ella. O sea, tuvo que hacer su trabajo, no la tuvo tampoco toda servida, ¿no? El nombre que se le puso a la ciudad fue Timnat Sera, la parte que sobra, y atestiguó para siempre el carácter noble y el espíritu desinteresado del vencedor, que en vez de ser el primero en apropiarse del botín de la victoria, postergó su derecho hasta que los más humildes de su pueblo habían recibido su parte. Entonces dice la parte que sobra. El líder se queda con la parte que sobra. Dicen así en la gastronomía familiar y casera que el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. Sí, normalmente. Yo soy de una familia italiana, ¿no? Me acuerdo, ¿no? de pequeño, cuando mi abuela nos contaba, dice que cuando había algo para repartir en la mesa entre dos, uno es el que cortaba y otro es el que elegía primero. Interesante. Entonces el que cortaba tenía que ser Lo más extremadamente justo porque el otro iba a elegir. Claro. Entonces, pero Caleb no fue así, porque Caleb tenía el espíritu de Jesús. Y Jesús lo iba a decir siglos después, lo que ya estaba dicho a lo largo de las páginas de la Biblia. Allá afuera, en los reinos de este mundo, es así. Claro. En Egipto, en Asiria, en Roma, es así. El primero es el primero para que lo sirvan. Claro. Pero en mi reino, dijo el Señor, el primero no es para que lo sirvan, sino para servir. Y si ustedes no me creen y si buscan un modelo, Jesús dijo, yo soy el modelo. No estoy pidiéndole a ustedes que hagan algo que yo no haya hecho. Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la comunión, ¿no? Claro. El lavamiento de los pies, era la costumbre, después de andar por esos caminos polvorientos, que un siervo lavara los pies para dar limpieza y refrescar los pies polvorientos y transpirados del camino. Pero como habían alquilado un lugar, habían conseguido un lugar para eso, no estaba el dueño de la casa, el siervo para lavar.
Así que se empezaron a mirar, ¿no? Y yo siempre trato de ubicarme esa escena, haciéndose los desentendidos. Claro. Pedro, no, yo soy Pedro y yo soy Juan. Y todo el mundo se hacía el desentendido. Bueno, en realidad no todo el mundo. Hubo uno que no se hizo el desentendido. Hubo uno que tenía este espíritu de Caleb, que entonces tomó una palangana, tomó un recipiente, tomó una toalla, tomó un lienzo, se agachó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ese era el espíritu de Caleb. El espíritu de Caleb era el espíritu desinteresado. En lugar de ser el primero en apropiarse del botín de la victoria, postergó su derecho hasta que los más humildes de su pueblo habían recibido de su parte. Y Jesús iba a compensar esa actitud en Caleb y en todos. Por eso dijo, miren, afuera es así, en mi reino no, en mi reino es primero para servir. Pero les aseguro que el que se humilla, ese será ensalzado. Y lo importante es que nosotros revisemos, repasemos esto, no simplemente como quien, bueno, está estudiando de un prócer del pasado, sino como de alguien que puede ser un reto, un desafío, un llamado de atención, un modelo, un mostrarme un camino. Para eso lo repasamos. Y para eso está escrita la Biblia, para que aprendamos, para que podamos crecer, para que podamos aplicar a nuestra vida ese mensaje. Al aplicar ese mensaje a nuestra vida, nosotros somos desafiados a seguir el ejemplo de Jesús. Mientras pensamos en esto, vamos a recibir un consejo importante y luego volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Amigos, tenemos el momento exacto para poder tener una meditación final y enseguida pedir la bendición de Dios. Que el espíritu de Caleb, que el espíritu de Jesús, que el espíritu desinteresado de todo hijo de Dios pueda realmente impregnarse en la vida de todos nosotros y que como resultado de esa disposición podamos también recibir lo que necesitamos para vivir en plenitud. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a reordenar nuestra escala de prioridades. Amén. A poner primero lo que debe estar primero y a estar seguros que suplirás todas nuestras necesidades. Bendice a nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. El compromiso nuestro es reencontrarnos, Dios mediante, el día de mañana.